Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Vamos ahora a nuestra entrevista del día. Hoy queremos hablar sobre esta decisión que tomó el gobierno de ponerle fin al régimen transitorio de aportación al IPS. Una decisión que causó reacciones en el sector privado, ¿verdad? Específicamente algunos rubros que consideran que la situación económica todavía no nos indica que hay que ir subiendo o quitando alguna de las ayudas, por así decirlo, para las empresas en lo que tiene que ver con sus aportes, tanto del ámbito tributario como en este caso de los aportes que se hacen al Instituto de Previsión Social. Es por eso que queríamos hablar con una persona que es referente de uno de los segmentos más golpeados justamente por la pandemia, que es Aramí Ojara. Ella es del sector gastronómico, quien ya está con nosotros en línea. ¿Cómo estás, Aramí? Muy buenos días. Muy buenos días, Samu, a la audiencia que nos está también viendo, escuchando. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo hoy. Muy bien. Muy agradecidos también por el contacto contigo, Aramí. Y bueno, estuvimos un poco siguiendo las reacciones, las primeras reacciones que ya se dieron tras esta decisión que tomó el Ejecutivo. Y queríamos tu opinión respecto a cómo esto impacta, ¿verdad? Estuvimos viendo los datos también de la actividad económica al cierre de estos primeros 6 meses. Estamos nosotros técnicamente en una situación de recesión, ¿verdad? Hay poco circulante, niveles de inflación bastante altos, que están golpeando todavía muy fuerte a la economía y en muchos ámbitos, desde el ámbito financiero o desde el ámbito fiscal en algunos casos y en este que tiene que ver con los aportes obrero-patronal, el Ejecutivo está comenzando a levantar todas aquellas que eran medidas especiales, ¿verdad? Cuando que todavía los efectos del COVID persisten, por así decirlo, en la economía. Y queríamos un poco tu análisis sobre cómo esto impacta a empresas como las de ustedes que están en el sector gastronómico y que fueron una de las más afectadas por los efectos de la pandemia en un contexto en donde todavía la economía muestra señales de caída, Aramí. Bueno, sí, a ver, voy a arrancar haciendo como que una salida para atrás. En el 2020, cuando arranca todo esto de la pandemia, nuestros sectores, ¿verdad? Hotelería, gastronomía, turismo, eventos, entretenimiento, estuvimos trabajando en conjunto los 5 sectores y estuvimos haciendo comunicados incluso en conjunto, ¿verdad? Ya que van muy de la mano, de repente concadenados las actividades económicas, ¿verdad? Entre todos. Nosotros también, y avalado incluso por la Organización Mundial de Turismo, etcétera, y otros análisis que se fueron dando al inicio en la pandemia, hablaban que nuestros sectores iban a tener recuperaciones, entre comillas, a partir del tercer año post pandemia recién, ¿verdad? Arrancando entonces de eso, los primeros planteamientos que nosotros hicimos, ¿verdad? Como gremios al Ejecutivo, no recuerdo exactamente cuáles eran los puntos, pero creo que habían 7 puntos aproximadamente, ¿verdad? Entonces hicimos un primer comunicado allá por marzo, abril, si no me equivoco, ¿verdad? Entre los 5 sectores de todas las medidas económicas y sociales que nosotros considerábamos que tenían que formar parte de una suerte de paquete, ¿verdad? De ayuda económica y ayuda social para nuestros sectores, ¿verdad? Acá también hago hincapié, ¿verdad? Que siempre también todas las comunicaciones fueron hechas pensando también en proteger lo que sería el sector formal, ¿verdad? Porque si vamos a ser sinceros, ¿verdad? Hay que sincerarnos un poquito, ¿verdad? Que en todos los sectores, incluido el nuestro, pero a nivel nacional, existe un alto índice de informalidad. Entonces, ¿qué significa? Que las empresas formales no tenemos, ¿verdad? Forma muchas veces de competir contra la informalidad, mucho menos en costos, ¿verdad? Y en precios, porque tenemos dentro de la estructura de los flujos de caja, etcétera, cosas que otras empresas que son informales no las tienen, ¿verdad? Y ahí es donde entra la importancia también y por ley que estamos obligados, aunque muchos de repente obreros vienen y te dicen, señora, yo no quiero aportar a IPS, yo no quiero que me saques, yo no uso, a mí no me sirve, yo no quiero que me descuentes eso, ¿verdad? Pero nosotros también, al trabajar como corresponde, no podemos obviamente agarrar y decidir sí o no, ¿verdad? Directamente es sí y punto, ¿verdad? O sea, se les mete, se les descuenta y por el salario real también se supone, ¿verdad? Y a partir de ahí es el 9% de aporte obrero patronal, ¿verdad? El 9% es de aporte obrero, mejor dicho, ¿verdad? Y el 16,5% de aporte patronal, ¿verdad? Sobre el salario declarado en las planillas de IPS. Lo que da
que realmente en base, por ejemplo, ¿verdad? Pongamos de ejemplo, en un salario mínimo que ahora mismo encima en julio otra vez subió y subió casi un 12,5 en relación a anteriores subidas que iban en un rango del 4-5% aproximadamente, ¿verdad? Esta vuelta en julio subió un 12,5, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Lo que era el salario mínimo vigente. En realidad, para las empresas formales, esto significa, ¿verdad? Que no es que pagamos 2.550.300 y colita, que es el salario mínimo vigente, ¿verdad? Las empresas formales le tienen que agregar a eso otra vez mínimamente ese 16,5, que es aporte obrero patronal, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, bonificaciones, ¿verdad? Familiar, en caso de que tiene hijos, tenés que hacer, ¿verdad? La previsión de lo que sería aguinaldo, la previsión de lo que serían vacaciones, etcétera, ¿verdad? Pero ponerle que le sumamos el 16,5 y unas cositas más, lo que da que para un trabajador formal, con una empresa que está decidida, ¿verdad?, a tener formalizado a toda su gente, en realidad estamos hablando de que lo que nosotros abonamos de forma formal para un trabajador que está con un salario mínimo, en realidad ronda los 3.300.000, 3,5 millones aproximadamente de forma mensual, ¿verdad? Entonces, hago nomás el hincapié y la salvedad de que uno, es un monto súper alto que tenemos, ¿verdad? Por eso es que de repente no estamos muy de acuerdo cuando hay así conversaciones que dicen en Paraguay es barato, que la mano de obra es barata, que los impuestos también son baratos, etcétera, ¿verdad? Porque cuando vamos sumando muchas cosas que están dentro de reglamentaciones vigentes, ¿verdad? No es simplemente, mira, el sueldo mínimo es súper bajo, ¿verdad? No, si quieres cumplir realmente las cosas, no es que es súper bajo nomás el sueldo mínimo y con eso ya termina todo. No, mira, el 10% nomás es el IVA. No, mira tal cosa, ¿verdad? No funciona de esa manera. Entonces, uno de los grandes costos fijos que uno tiene y que tiene que asumir es justamente el tema IPS. Entonces, de ahí, parte del paquete que habíamos presentado a inicios del 2020, cuando se declaró la pandemia, decía que, o bien, uno luego era el tema del subsidio, que eso se consiguió después de hacer lobby, el subsidio para trabajadores suspendidos formales, que formó, que en síntesis fue el 50% de un salario mínimo vigente. Y ahí empezó todo el tema que capaz recordarán ustedes, de que, a ver, espera un ratito, ¿verdad? El trabajador formal, que hace rato que está también aportando dentro de lo que sería este sistema, ¿verdad? Que es obligatorio, ¿verdad? El tema del aporte va a cobrar el 50% del salario mínimo vigente, por más que figure con otro salario dentro de IPS, cuando que, y hacíamos la comparación, el trabajador del sector público en realidad va a cobrar el 100% de su salario sin irse a trabajar incluso. Y a nosotros nos están pidiendo que vengan a trabajar, que trabajen otra vez en cuadrillas, que veamos incluso cómo solucionar lo del tema de las cuadrillas. Eso ya quedaba a merced nuestro porque ninguna solución nos daban, simplemente fue una bajada, trabajen en cuadrilla y punto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno fue el tema del subsidio, que tampoco estuvimos de acuerdo, pero bueno, es lo que había y es lo que se terminó haciendo, el 50% del mínimo vigente en ese momento. Y por otro lado, una suspensión, exoneración o prórroga o hacer algo respecto a ese 16,5 de aporte obrero patronal, ¿verdad? Eso no sucedió durante todo el 2020. Estuvimos detrás de eso y no salió una sola resolución al respecto del 2020. Entonces la gente o suspendía y por ende entonces no abonaba lo que era el tema de IPS porque los trabajadores estaban suspendidos, entonces como que no sumabas nada entonces en el tema del cierre, ¿verdad? Del mes de aporte de IPS, pero a medida que te ibas reactivando trabajadores, obviamente volvía a correr el tema del 16,5 sobre cada salario declarado, ¿verdad? Entonces, no sucedió absolutamente nada en el 2020, ni una sola ayuda, salvo el subsidio durante el 2020. A finales del 2020, inicio del 2021, inicia lo que fue el régimen transitorio de aportes, que en síntesis, ¿qué era? Que del 16,5, la patronal iba a incluirse en una suerte de nueva patronal, que hubo otro problema al respecto, ¿verdad? Nos íbamos a dar de baja del régimen general, íbamos a entrar en otra patronal del régimen transitorio, y del 16,5 íbamos a pagar el 2,5 y ese 14 restante lo iban a tirar a futuro, no es exoneración, en ningún momento fue exoneración, sino que lo iban a tirar a futuro, acumulándolo para que después eso sea pagado hasta en 60 cuotas sin
intereses a partir de julio de ese año 2022. Se suponía que mínimamente lo que habíamos pedido es que durante toda la declaración de emergencia, toda la declaración de pandemia, tenía que entrar el régimen transitorio. Repito, eso no sucedió en el 2020 y empezó a partir del 2021, pero a abril del 2021 otra vez. O sea que ni siquiera fueron 12 meses otra vez de régimen de aporte transitorio. Fueron en el mejor de los casos 9 meses de régimen de aporte obrero transitorio. Eso se terminó en diciembre del 2021 y empezamos justamente de nuevo el lobby. Antes de que se termine empezamos el lobby y tuvimos una ley aprobada en Senado con una media sanción que en diputados se terminó también, obviamente, también teniendo aprobación y pasó al Ejecutivo. Y eso fue lo que vetó el presidente ayer, en la totalidad. Seguir con un régimen transitorio, no exoneración de pago, un régimen transitorio del 2,5, por lo menos durante lo que restaba del 2022, cosa que no sucedió y cosa que no tenemos. O sea, nosotros estamos hoy pagando también, hablando netamente de IPS, como si fuera que todos competimos en igualdad de condiciones, todas las empresas somos formales, como si fuera que todos entonces estamos en un buen momento económico, no hubo pandemia antes, no existe una recesión, no hubo aumento de salario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, obviamente, hay, ¿verdad?, un enojo también, porque hasta el día de hoy, siendo que ya habíamos hablado varias veces al respecto, no tenemos como que un plan en el que el gobierno diga, no sé si están más ocupados en campaña política que en legislar y realmente hacer lo que corresponde, pero hasta ahora tampoco no tenemos como que una información o ver, ok, fantástico, está, no nos dan IPS, bueno, entonces queremos empezar a competir en igualdad de condiciones, todo qué vamos a hacer respecto con nuestros sectores. Y nosotros nos ponemos a disposición una suerte, Yembo, alianza público-privada, llamarle, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a empezar a formalizar gente? Porque el de IPS también era para formalizar gente, porque el 2,5 no es 16,5, entonces también era para formalizar por lo menos parte de tu planilla. Pero ahora ni eso tenemos, entonces, de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Y no hay una sola respuesta, no hay una sola respuesta en ese sentido, ¿verdad?, de parte del gobierno nacional para decirnos, por ejemplo, a nosotros, ok, vamos a empezar a hacer esto a mediano plazo, esto a largo plazo, esto, etcétera. Eso, por ejemplo, hoy no existe, simplemente se vetó y punto. Y ahí te hago una consulta. La justificación que hace el gobierno de por qué decidieron ellos vetar, ¿qué dijeron desde el Ejecutivo? Nada, simplemente se vetó. Simplemente se vetó y ninguna justificación de por medio. Teníamos reuniones pendientes, incluso no solamente sobre este tema, sino que sobre otros temas también. Llámale una ampliación de FOGAPI, el tema IPS, el tema también de servicios básicos y todo, que hace 15 días aproximadamente deberíamos haber tenido una reunión y hasta el día de hoy tampoco no tenemos como que comunicación o seguimiento de qué vamos a hacer al respecto. Y también hace más tiempo que le venimos diciendo, miren que tipo nosotros podemos ser de ayuda, en el sentido de que si ustedes no saben por dónde empezar y por dónde arrancar, nosotros podemos ser de ayuda también, pero tipo úsenos en el buen sentido de la palabra, pero tampoco, ¿verdad? Evidentemente uno ya no sabe a estas alturas qué pensar, simplemente ahora parece como que agarré en ustedes y punto, ¿verdad? Si sobreviven, fantástico, y si no, no. Y ahí yo veo a ver, pues hace rato hiciste la comparación del tratamiento que hubo con el funcionario público y el tratamiento que hubo con los empleados del sector privado. Y yo hago hace poco hablábamos de un tema similar y nos expresaban desde el sector privado también mucha preocupación porque todas esas medidas de flexibilización para el crédito, muchas de ellas se liberaron y las tasas de refinanciación están muy altas, lo cual está obligando a tener un esfuerzo mucho mayor a las empresas. Y las empresas nos decían, nosotros estamos con mucho temor porque están viniendo pedidos de reclasificación de nuestra situación de deuda con el Banco Central, lo cual si nos ponen a nosotros de categoría 1 a 2, no vamos a tener crédito y va a ser bastante complicada, más complicada nuestra situación financiera. Eso ya nosotros alertamos al Banco Central, ¿verdad? Y este es un segundo golpe, me parece a mí, lo que estás comentando, en donde el que sale más perjudicado de alguna manera es el sector que está formal,
mientras que este mismo año el INE nos cuenta que tenemos una tasa de informalidad del 65%. Lo que uno se pregunta es por qué al sector que está formal se le aprieta, se lo golpea, se lo maltrata, ¿verdad? Y es que casi como que lo están empujando a que no tenga más alternativa que volverse informal, Arami. Sí, realmente a estas alturas, ¿verdad? Ante la pregunta de mucha gente dentro del gremio, incluso de, bueno, ¿y cuál lo que es la facilidad o la finalidad entonces de formalizarnos como se nos pide si Claro. finalmente tengo que competir con alguien que está cerca mío, que no tiene INAN, que no tiene manipulación de alimentos, que no tiene controles, que no tiene tecnólogos, que ni siquiera le mete IPS a su gente, que le paga 100.000 guaraníes en la semana por trabajar, ¿verdad? ¿Cuál es lo que es entonces? O sea, qué es lo que hago yo tratando de competir con este que se me pone acá cerquita, ¿verdad? Y hace lo mismo que yo hago, ¿verdad? Entonces yo no puedo competir hablándote mal y pronto, ¿verdad? Te pongo un ejemplo de una pizza, ¿verdad? De, por ejemplo, que se vende, no sé, a 15.000 guaraníes en una empresa formal, que se jacte de ser formal y que tenga todo en regla, ni siquiera te está cubriendo costos todavía, un 15.000 guaraníes, ¿verdad? Llamándole mal y pronto, ¿verdad? Para que se entienda, no sé, una pizza de mozzarella, ¿verdad? En pocas palabras. Entonces, mucha gente nos pregunta y me dice, ¿verdad? Y bueno, decime, Ara, ¿por qué yo debería ser formal entonces, ¿verdad? Y al inicio era todo muy lindo, tipo, bueno, tipo, aguanten, vamos a ver qué negociamos, esperen, no sé qué, esto y que aquello, ¿verdad? Pero hoy día yo ya no tengo más nada que decir. O sea, si una persona viene y una empresa viene y me dice, ¿verdad? Tipo, ahora, ¿por qué yo debería ser formal? O sea, ¿por qué tendría que formalizarme si me están hablando que hay un índice de evasión de 65%, poco o nada se hace al respecto? Ya me sacaron todos los beneficios de como empresa formal para que incluso voy a facturar mis productos, para que me voy a poner en el set en la set para facturar mis productos, ¿verdad? Yo ya no tengo más nada que decir al respecto. Y bueno, che papá, literal no tengo más nada, no sé qué decirte. Si para vos te conviene ahora mismo de formal pasar a ser informal, y bueno, no, culpa tuya no va a ser, no estoy haciendo apología tampoco a la informalidad, pero si el gobierno, que es el encargado de darte las herramientas para que vos subsistas y puedas dar fuente de trabajo a un sector encima que es mi pymes, que representa más del 80% de la economía, que a su vez da otra vez fuente de trabajo a más del 80% de la población económicamente activa, entonces no sé qué decirte. Volvete informal si no te queda de otra, porque tampoco nadie está acá para ser guerrero y no tener la compañía, ¿verdad?, del Estado, que es el que más grande te tiene que llegar a sostener. Entonces, bueno, no hay respuestas hoy día dentro de los gremios, ¿verdad? ¿Queremos competir en igualdad de condiciones? Obvio, claro que sí. Pero si no hay compañía, ¿verdad? Y si no hay seguimiento de parte del Estado, porque nosotros no somos tampoco policías para estar yendo a cerrar ningún tipo de empresas, negocios, etcétera. Entonces, bueno, nada no podemos hacer al respecto realmente. Totalmente. O sea que a mí por lo menos no me han podido responder desde el Ministerio de Hacienda y que yo he preguntado varias veces y lo quiero exponer de nuevo ahora a mí, es la siguiente comparación nomás. Vos sabés que, ¿verdad? Nosotros hace 2 o 3 años venimos cerrando todos los años con un permiso especial del Congreso, venimos cerrando un presupuesto con déficit fiscal por sobre lo que dice la Ley de Responsabilidad Fiscal. El argumento que tiene el Ministerio de Hacienda es que la economía no está bien, que el efecto de la pandemia dura 4 años, ¿verdad? Y que ellos creen que, y se pusieron como meta en 2024, normalizar, digamos, el cumplimiento de esa ley. Yo me pregunto si a modo fiscal y el propio Hacienda reconoce que la situación económica para mantener las finanzas del Estado duran o tienen un plazo de 4 años para recuperarse y devolver toda la normalidad, las empresas privadas no están en otro Paraguay, están en ese mismo Paraguay que le está costando a Hacienda volver a la regla fiscal. Entonces, ¿por qué, si se tiene una concesión especial con Hacienda para que cumpla su regla fiscal y se hace todo un paquete especial de tratamiento a ello para mantener la salud macroeconómica, por qué no tenemos el mismo criterio en la salud de la microeconomía de empresas como MIPYME y tenemos esa flexibilización que estire a 2023 o 2024 al mismo nivel de Hacienda, ¿verdad? Cada vez que planteo este tema, nadie me puede responder, por lo menos desde el gobierno, por qué no se tiene el mismo criterio ahora mismo. Sí, mira, que estabas hablando, me estaba riendo, ¿verdad? Porque esas son las incoherencias, obviamente, que existen a nivel también de este gobierno, y no solamente de de muchos anteriores, ¿verdad? Este tema de enfocarse, o sea, yo entiendo la estabilidad macroeconómica, lo que impacta en las finanzas afuera, la estabilidad que te da como país, etcétera, ¿verdad?
Pero hay una realidad que uno no puede negar y esa es la parte que no se entiende dentro de todo este espectro de quienes componen la economía en este país, ¿verdad? Y una realidad innegable es que las componen en su gran mayoría pymes. Otra Claro. realidad innegable es que las pymes son las que dan las mayores fuentes de trabajo. Entonces, no se entiende por qué hay ciertos criterios, así como vos decís, en una estabilidad o para la macroeconomía nomás, con el discurso de que no, si la macroeconomía está estable, eso se derrama al sector microeconómico y sí y no sé, ¿verdad? También al mismo tiempo. Pero adicionalmente no hay criterios, ¿verdad? Tipo para salvar lo que es también la economía pyme, ¿verdad? Adicional a que seguimos siendo un país que en síntesis la matriz económica pareciera ser que no está cambiando y que quién sabe cuándo va a cambiar, ¿verdad? ¿En qué sentido también me refiero a eso? Que seguimos siendo un país que depende de exportaciones de materia prima, que ni siquiera nosotros ponemos el precio, ¿verdad? Que se ponen precios en otro lado, ¿verdad? Y cuando todo es un quilombo, entonces obviamente que nos afecta, ¿verdad? Porque no somos capaces ni ponerle precio a nosotros a lo que estamos vendiendo, ¿verdad? Entonces esa economía evidentemente ya es una economía arcaica, es una forma de economía antigua, ¿verdad? Porque si tenemos mucho para ofrecer nosotros como país, que de por sí lo tenemos, ¿verdad? Tanto en materia gris y como en nuevas cosas así de innovaciones, etcétera, y know-how, entonces, ¿por qué seguimos dependiendo, haciendo una economía que dependa tanto también solamente de la estabilidad macroeconómica que finalmente termina beneficiando a unos cuantos? Te pinta un país súper bonito, pero vos venís de afuera y vos ves pobreza, vos ves ciudades en mal estado, vos ves economías informal, vos ves incluso también, ¿por qué no? ¿Verdad? Ves en el sector gastronómico de repente tomar recaudos para irte a cenar o comer en un lugar lindo y que no necesariamente termine haciendo una buena manipulación de alimentos hasta el punto que te puedes llegar a enfermar y todo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Todavía no se entiende esta incoherencia, ¿verdad? Que no solamente este gobierno la tuvo, sino varios anteriores también, de endeudarnos incluso para sostener la economía macroeconómica y no tener ningún plan de contingencia o un plan mejor armado para lo que serían las pymes y toda esta masa que mueve las pymes en tema de empleo, ¿verdad? Entonces, bueno, a raíz de eso, y lastimosamente, evidentemente hay que seguir garreando y hay que seguir hablando así de estas cosas como la que nosotros estamos haciendo hoy y seguir teniendo estos tipos de espacios, ¿verdad? Porque también hay un lenguaje que evidentemente el gobierno o muchos gobiernos solamente entienden en un momento de presión, ¿verdad? Hay lenguajes y evidentemente también, no solamente este gobierno, sino muchos gobiernos, al no existir luego políticas públicas en muchas aristas, ¿verdad?, que tiene este país, ¿verdad?, de cómo manejarse, ¿verdad? Lo único que tenemos es un mecanismo de reacción, ¿verdad? Tipo, Claro, se incendia y ahí recién uno le mete conocimiento y le mete tiempo, etcétera, al problema, ¿verdad? Y lo parcha, porque muchas veces ni siquiera es que lo soluciona, sino que lo parcha nomás, hasta que después en un año explote de nuevo aproximadamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pretendes luego tener un país serio si esa es tu forma de trabajo, ¿verdad? Por cada explosión vos haces un parche y no te dedicas a hacer ninguna suerte de política pública, o bien si la haces, se queda en un librito, en una agenda, ¿verdad? Que después nadie más lee y nadie más aplica porque viene otro y quiere hacer a su manera y tenés un monstruo ahí que no entendés lo que sucede ahí con ese monstruo, ¿verdad? Y así, lastimosamente, ¿verdad? Ese es el país que nos toca hoy, que espero, ¿verdad? Más vale que cambiemos, ¿verdad? Tengo dos últimas consultas. Muy breves nada más ya, Aramí. Una, ¿pudieron hablar sobre esta situación para ver si hay alguna vía alternativa con la gente de IPS, con el presidente del IPS? Y dos, cerramos ya la primera semestre de este año. ¿Cómo están cerrando el sector gastronómico? Bueno, sobre la primera consulta, yo tengo como que una suerte yo personalmente tengo una suerte de pelea luego con la gente de IPS y con la gente del consejo de IPS, ¿verdad? Uno luego mínimamente por inutilidad, ¿verdad? El representante que se supone que es de la parte de nosotros, ¿verdad? Patronales, ¿verdad? Es también elegido a dedo, todos son elegidos a dedo dentro de ese consejo, ¿verdad? También adicional al presidente de IPS que es puesto, ¿verdad? Obviamente por el presidente, ¿verdad? Siendo que IPS en realidad subsiste por sus aportantes, que ni siquiera tienen voz y votos en hacer absolutamente nada, ¿verdad? Dentro de IPS.
para darte un ejemplo, ¿verdad? Del impacto, ¿verdad? De lo que significó el régimen transitorio, ¿verdad? A hoy en IPS, ni siquiera estamos hablando, ¿verdad? De 100 empresas que se acogieron también, incluso por una falta de campaña de información, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que fueron 87 empresas nada más las que se acogieron ahora mismo al régimen de IPS. La intención era hacer una mejor campaña para que esta vuelta con la extensión, entonces más empresas se acojan a esto. Y finalmente, ¿verdad? Esas 87 empresas que finalmente se acogieron al régimen no representan, ¿verdad? Este pago que está diferido, que lo vamos a ir haciendo también, obviamente, quiero recargar eso porque no es exoneración, no representa, creo que ni 1.5 millones de dólares en lo que serían las arcas UAU de IPS, ¿verdad? O sea, IPS en su momento también hablaba de que supuestamente IPS se iba a tambalear por este 1,5, ¿verdad? Y que si ampliábamos podía ser un 2 millones de dólares, ¿verdad? Se iba a tambalear y que por poco luego pareciera ser que IPS iba a quebrar si el régimen transitorio, ¿verdad? Se iba a dar de esta manera, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿verdad? Vos te enterás otra vez y salen, ¿verdad? Las informaciones de las licitaciones amañadas por más de 2 millones de dólares, las licitaciones que están dirigidas por más de 2 millones de dólares, etcétera, ¿verdad? Y aparte ahí es donde es todo muy incoherente y hay veces que uno se ríe, pero se ríe ya de rabia, ¿verdad? Porque te dicen una cosa para proteger al sector formal y finalmente ellos dentro del consejo te terminan aprobando y haciendo otras, todas cosas, ¿verdad? Que impactan peor otra vez en la finanza de lo que sería un régimen transitorio para las empresas. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, el tema del cierre, ¿verdad? Dentro de que consultaste de lo que sería el sector. Eh, Dentro de todo se calcula ¿verdad? Que en este sector, porque no tenemos datos así muy certeros, salvo estudios del INE de impacto, ¿verdad? Que lo hicieron también en pandemia incluso, ¿verdad? Y ahora estamos esperando por eso justamente el censo nacional, ¿verdad? Para volver a medir el impacto, pero ya más real, intangible de nuestros sectores, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? En la economía, etcétera. Se hablaba que en pandemia este sector representaba aproximadamente unos 350.000 puestos laborales en toda su cadena, ¿verdad? A nivel nacional. Esto es muchísima gente, ¿verdad? Dentro de eso, entonces, esperando, ¿verdad? Y teniendo para hablar entonces de datos concretos, estamos viendo, ¿verdad? Porque hay también unos márgenes de empresas, ¿verdad? Que estaban inscritas, etcétera. Pero también, obviamente, descubrimos que hay ciertas empresas que no estaban bien inscritas, que no estaban bien inscritas en los códigos correspondientes a los sectores, etcétera, ¿verdad? Y eso se fue subsanando y se está subsanando luego también, ¿verdad? De a poco, pero se está subsanando. Entonces, en comparación con ese número, ¿verdad? Que lanzó INE, ¿verdad? En algo que hicieron ellos, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? En pandemia, estamos esperando ahora el censo para hacer ahí realmente en comparativo, ¿verdad? De qué es lo que decía INE que había en el 2020 de nuestros sectores y qué es lo que realmente hay hoy después de ese censo, ¿verdad? Entonces ahí es que vamos a tener más información otra vez al respecto. Y créeme y te pongo la firma de que si en el censo nacional sale que la gastronomía en toda su cadena, no solo gastronomía, hotelería, turismo, eventos, entretenimiento, ¿verdad? Sale que en toda la cadena nosotros representamos mínimamente otra vez dentro del sector terciario de servicios, mínimamente representamos por lo menos un 15% de la economía, un 20% de la economía y en sector laboral mínimamente otra vez representamos por lo menos 300.000 personas. Yo te pongo la firma que con esos datos nos van a tener muchísimo tiempo a los referentes, todo el tiempo en diario y en prensa, exigiendo lo que corresponde para hacer sobrevivir y trabajar dignamente y de forma formal y en igualdad de condiciones a todos aquellos que estemos dentro de ese sector. Te pongo la firma que sí, ese es nuestro impacto. Nos van a ver nuestras caras muy a menudo luego en prensa pidiendo hacer cosas al respecto. Totalmente. Para mí te agradezco mucho tu tiempo, gracias por compartir estas reflexiones con nosotros. Gracias, Samuel, a las órdenes siempre también para ustedes. Un abrazo grande. Gracias, Aramí Ojara, del sector gastronómico, conversando hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Y con esta nota, que la extendimos un poco por la importancia del tema, vamos cerrando el programa agradeciendo a ustedes por su sintonía. Nos reencontraremos mañana nuevamente aquí a las 10 de la mañana para hacer Monitor Económico.